Estamos de regreso en JN Noticias y vamos con lo anunciado. Estamos con el doctor Cristian Pardo. Él es miembro de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muchas gracias por la Bienvenido. invitación. A usted, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema bastante importante, incluido, por supuesto, ojo, en el Código Electoral. Vamos a hablar sobre las cuotas electorales. En principio son 3. Cuéntenos usted. Así es. Bueno, existen 3 cuotas. La primera que se dio en el Perú fue la cuota de género. Es la que permite promover la participación, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque históricamente no tuvieron una participación, vamos a decir, visibilizada en el escenario político. Y esta se dio y existe en todos los niveles prácticamente de representación política, ¿no? A nivel distrital, provincial, regional y también para el Congreso de la República. Esa fue la primera. Luego, el 2001, se aprobó la cuota nativa, que se conoce, que es para beneficiar a los pobladores de las comunidades nativas y campesinas. Las nativas son las que existen pues en la selva y CG-Selva, y las comunidades campesinas son las que existen fundamentalmente en el Ande peruano y también en la costa existen algunas, ¿no? Y esta se aplica estrictamente en las provincias donde existan comunidades nativas y campesinas, tanto para elección de gobierno local, municipal, provincial y elecciones regionales. Y la de jóvenes, que es la nueva, vamos a decir relativamente nueva, ya tiene casi 11 años, que se aprobó el 2006, esta cuota se da para elecciones locales solamente a nivel distrital y provincial. Muy bien. Ahora, ¿por qué son importantes? Pueden preguntarse nuestros televidentes, por supuesto. Estamos hablando de mecanismos, ¿no?, de acción que promueven la participación en igualdad de condiciones. Así es. Esas son acciones afirmativas, lo que también se conoce como discriminación positiva. Son políticas que buscan favorecer a grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, ¿no?, mujeres que casi nunca estuvieron en los espacios de toma de decisiones, con estas cuotas pasan a ser parte del grupo que toma decisiones, participan de manera con el respaldo de la ley y se promueve su participación para tomar decisiones. Y esto ha tenido no solamente presencia aquí en el Perú, eso ha existido en un principio, comenzó en Argentina en los años 90 y comenzó a desarrollarse, ahora existe prácticamente en todos los países del mundo esta cuota de género, ¿no? Ahora, en el Perú, además, es un país que ha existido una intención por incrementar participación de mujeres, pero hay una cosa importante. Ya hemos tenido casos, por ejemplo, como el caso de Huancavelica, el ex presidente regional Pico Salas, en la que él, por ejemplo, se cayó su lista por presentar más mujeres. Por superar la cuota. Por superar la cuota. Entonces cualquiera diría, pero si se supone que era para promover mujeres, no, un momentito. La ley te dice que es una cuota de género. De género, en igualdad. Así es. ¿No? 30% mínimo, hombres o de mujeres, pero uno no puede exceder eso. Esa cantidad. Así es. Ahora, a nivel práctico, ¿no?, también para ayudar a nuestros televidentes, esta cuota es una obligación de aquellas personas que van a presentar una lista. ¿Para qué tipo de elecciones, por ejemplo? Ahora que vamos a tener el próximo año elecciones municipales y regionales. Así es. Por ejemplo, ¿no?, en las municipales y regionales es obligatorio que todas las cuotas existan, a excepción, por ejemplo, de las elecciones generales. Para el Congreso de la República, por ejemplo, no hay obligatoriedad para la cuota de joven ni para la cuota nativa. En el caso de las municipales, todas existen. Hay una excepción en el tema de la cuota nativa, que solamente se aplica para la elección provincial, ¿no? Ahora, por ejemplo, los que me escuchan a nivel nacional, se elige al consejero regional por provincia. Entonces, allí se aplica para la provincia, tiene que haber un 15%. ¿Qué pasa con los regidores, por ejemplo? En el caso de regidores, se aplica también, por supuesto, pero para la provincia, no para la elección distrital. Así es, para la cuota nativa. Y en la cuota de jóvenes se aplica a nivel distrital y a nivel provincial y también regional. Bueno, ahora sería válido hacer un paralelo entre lo que dice la norma actualmente y aquellas propuestas que se han hecho llegar a través del Código Electoral y que esperamos pues sean aprobadas. En la actualidad, por ejemplo, ¿no?, en la cuota de jóvenes se exige un 20% de representantes de ese segmento. En la cuota de género solo un 30% y en la de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios un 15%. ¿Qué es lo que propone el Código?
Bueno, sabemos que hay una propuesta que ha establecido tanto el Jurado Nacional de Elecciones que ellos promueven el 50% para la cuota de género. Me parece muy bien, ¿no? De manera paritaria, ¿no? La participación tanto de hombres y mujeres. En el caso del Colegio de Abogados, nosotros hemos propuesto que la cuota de jóvenes se incremente, ¿no? Que pase del 20 al 30% y que se eleve el umbral de la edad. Porque en este momento la cuota es de 18 a 28, ¿no? A 28, porque la norma fue más redactada en su momento. Ya en otra ocasión vamos a estar acá explicando la anécdota Veremos que el tuvimos, detalle. que eran menores de 29, significa que es 28, le roban un año incluso, de acuerdo a lo que establecía la ley del Consejo Nacional de la Juventud. Pero nosotros hemos propuesto que se eleve hasta 35 años. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que no solamente juventud tiene que ser reconocida e identificada con beneficios, porque todo el mundo, evidentemente el Estado quiere que la juventud esté en mejores condiciones. Sin embargo, también tenemos que darle otro cariz al joven, porque también hay el joven político, y el joven político por lo general culmina sus estudios 22, 23 años, se va a titular a los 25, otros chicos que de repente no optan por una carrera profesional pueden de repente culminar a los 22, 23 años. Sin embargo, la carrera de una persona y el conocimiento de la cosa pública, pues toma un tiempo. Entonces, colocar a una persona que solamente puede tener el beneficio de la cuota hasta los 28 años, me parece exagerado. Debería ampliarse, como lo hacen, por ejemplo, países como Costa Rica y República Dominicana, aquí en la región latinoamericana, en donde consideran que un joven es hasta 35 años. Sin embargo, el único país donde existe cuota electoral para joven es el Perú. Ese es un avance importante a nivel legislativo electoral. Por supuesto, entendiendo además que la mayoría de la población es joven. Exacto, es joven, ¿no? La mayoría de electores, más de 30%. Ojo, estamos hablando de mecanismos de acciones afirmativas, como bien ha dicho, que se busca promover la participación política de grupos mayoritariamente excluidos, pero que no son minoría en población. Así es. Esa es una buena reflexión, porque lo que busca una acción afirmativa o la discriminación positiva es incluir esos grupos que históricamente han sido excluidos, lo que no significa que sean menos. Exacto. ¿No? Y por ello mismo necesitan mayor nivel de representación. Así es, ¿no? Entonces, esa subrepresentación en este momento se equilibra con una norma de este tipo. Eso ha permitido, por ejemplo, que desde el año 2006, comparándolo con el 2002, que fue la elección, la última previa a la aprobación de la cuota de joven, por ejemplo, se incrementara en un 100% la representación de jóvenes. O sea, en el 2002 se eligieron 800 y tantos jóvenes, y el 2006, con la aplicación de la cuota, se incrementó al 100%. Entonces, y ese rango se ha mantenido. Entonces, lo que nosotros justamente buscábamos era que se elevara el porcentaje de participación de jóvenes en las listas, y que también no solamente sea para nivel provincial y distrital, sino también y regional, sino que también sea a nivel del Congreso de la República y Parlamento Andino. Y otro dato importante, por ejemplo, que se nos escapa, que es en los municipios de centros poblados, por ejemplo, que la propia Constitución los reconoce. En estos se aplica de manera irregular la cuota. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la ley de elecciones municipales, vamos a decir, o en la ley especial que ellos tienen para elecciones de centros poblados, se establece la aplicación de la cuota, por ejemplo. Pero la están aplicando en estos momentos los organizadores. ¿Quiénes son los organizadores de las elecciones de centros poblados? Las municipalidades provinciales, en donde existen centros poblados. Pero aquí hay un dato curioso. Los centros poblados son más de 2.500 a nivel nacional. Supera largamente a las propias municipalidades provinciales y distritales en presencia a nivel nacional. Y estas son entidades del Estado, ¿no? Pero que irregularmente aplican la cuota. Entonces, hemos propuesto también que dentro de la reforma electoral se incluya también a los centros poblados en esta normativa, y que se incluya también la cuota. Por supuesto, bueno, por las cantidades que ha mencionado, además es importante y debe hacerse. Una cosa es la participación, la postulación del candidato, la candidata joven, el candidato que pertenece a alguna comunidad nativa, la candidata de algún pueblo originario, pero en la práctica, ¿cuántos de ellos son escogidos para asumir un cargo? Bueno, la ley establece que debe haber elecciones internas en los partidos políticos, en los movimientos regionales y organizaciones locales, provinciales y distritales. La posición, evidentemente, en la lista, sobre todo en las elecciones municipales, va a determinar que uno salga elegido o no. Claro.
¿no? Si uno gana la elección, ingresa la mitad más uno. Sin embargo, en muchas ocasiones se habla pues que ponen a estas personas en el relleno porque dicen, bueno, pues ustedes van a acompañar la lista, ¿no? Para la foto, ¿no? Así, y no tienen posibilidad de salir elegido. Sin embargo, también hemos propuesto que hay una alternancia, y no solamente lo hemos hecho nosotros. Por ello que es importante la alternancia, ¿no? Sí, sí, la alternancia para mí es importante. Existen otros países, ¿no? Y tengo entendido que dentro de las propuestas que se han desarrollado, existe esa intención. Sin embargo, no hay voluntad política aparentemente para que salga la alternancia, ¿no? Porque tendría pues que uno, por ejemplo, en la cuota de género, hombre, mujer, y en el caso de la cuota de joven, adulto joven, ¿no? Tendría que ser hasta cumplir la cuota, ¿no? Claro, hasta terminar la cuota. Así es, ¿no? Eso es una buena posibilidad, ¿no? Lo cierto es también, pues, que el sistema electoral, ¿no? Es puesto, las reglas del juego son puestas por los entes electorales, pero luego también está, como bien menciona, la voluntad del ciudadano, que es el que va a marcar y decidir si finalmente, pues, esta regla del juego en la práctica se cumple o no. Por ejemplo, en el caso de las cuotas para joven, uno perfectamente puede hacer una lista de personas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y de repente el elector dice, oye, yo quiero apostar por una lista de jóvenes y quiero votar por ellos y que gobiernen, ¿no? Es una posibilidad también, ¿no? Sin embargo, hay que respetar siempre esa cuota del 20%, ¿no? Para que el joven tenga esa posibilidad, aparte para que la lista no se caiga. También hemos visto casos en las que no se han respetado la cuota joven y las listas se cayeron, porque la única forma de que se caiga una lista en el momento de la inscripción es no cumplir la cuota. ¿Y por qué sucede esto? ¿Falta información para esas autoridades? O bueno, esas personas que aspiran a ser autoridad más bien. Porque el propio Jurado Nacional de Elecciones publica, claro que sí, el número de candidatos jóvenes, nativos y también de cuota de género que debe tener cada lista. Sin embargo, pareciera que los personeros no entienden que deben poner una cantidad mínima de candidatos de este tipo, ¿no? Y si seguimos en ese lado, en el lado del partido, de la organización, del movimiento regional, ¿hay un verdadero interés por acercarse, ¿no?, a estas poblaciones para promover su participación? Vamos a verlo de manera fáctica. O sea, existe la ley. Es una voluntad del legislador del país de quererle dar una posibilidad. Pero hay un trabajo partidario, digamos, por promover la participación. No, claro. O sea, por ejemplo, el jurado tiene un programa de capacitación para mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también la OMPE. Pero, y también he visto algunos programas dirigidos a jóvenes, ¿no? Sin embargo, en los partidos, la mayoría de partidos solamente abren sus puertas para la propia elección. Por ejemplo, te pongo el caso del día 9 de julio, que cayó domingo. Ese fue el último día para presentar la renuncia en los partidos políticos. Así es, si querías postular en otros partidos. A ver, estamos hablando de cuántos partidos hay, unos 23, ¿puede ser? Ya, inscritos. Un poco más de los que están en cola ahorita por inscribirse. ¿Usted cree que acaso tenía la puerta abierta para recibir la carta de renuncia el día 9 de julio? No lo tenían, ¿no? Y eso, hemos recibido una serie de mensajes, comunicaciones a través del Facebook, Twitter y por el correo electrónico, donde nos decían cómo puedo renunciar a un partido si mi partido, entre comillas, no existe. El local, o sea, ahí hay que recordarle a los afiliados que no necesitan la aprobación de su partido para renunciar, ¿no? Así es, ¿no? Justo he visto, hay un secretario general del partido que ha dicho que tienen que aprobar, ¿no? No, para nada. No se necesita ningún tipo. Así como el ingreso es voluntario, la salida también. Así es, ¿no? Y esto es un indicador que nos muestra de que tanto servicio hay, ¿no? Que al los interior. Partidos, no, y los partidos ni siquiera pueden atender la recepción de una carta. Por eso que hay un trabajo, pues, en general, más allá de las cuotas que repetimos, son un mecanismo, ¿no? Parte del sistema. Hay un trabajo que depende de muchos actores. Claro. El principal factor creo que es la propia voluntad del partido por querer servir a la nación. Si los partidos no tienen esa voluntad, pues tendrán puertas cerradas, no tendrán locales a nivel nacional, no tendrán comités y solamente se convertirán en clubes electorales. Y que los jóvenes busquen su representación en jóvenes y las mujeres en mujeres también, ¿no? Sí, y lo mismo con las personas pertenecientes a alguna comunidad nativa. Eso va a depender de la capacidad política que tengan para captar al elector, ¿no? Eso no está en la norma, sin embargo, ya en la propia campaña uno deberá identificar con quiénes va a identificarse y emitir y darle su voto, ¿no? Y para estos grupos, ¿no?, de jóvenes, de mujeres, de personas pertenecientes a comunidades nativas, a pueblos originarios, que se preparen, que se formen. Claro que sí, ¿no? Sabemos que existen esfuerzos, pero no precisamente vienen desde los partidos, vienen desde las fundaciones, ONGs, institutos,
que, bueno, buscan capacitar a sus nuevos cuadros, ¿no? Que van a representar sus intereses también, ¿no? Por lo menos desde nuestro lado, siempre hemos buscado capacitar al joven que va a representar políticamente, no solamente al joven ya, sino a su comunidad. Claro. ¿No? Porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, ese trabajo va a tener de todas maneras un resultado, ¿no? Si uno hace una adecuada representación y un trabajo político, el elector evidentemente sí lo va a reconocer. Sin embargo, también acá se cruza otra peculiaridad, que es el tema de las dádivas, que distorsionan precisamente. Ah, no, sí, que lo vamos a invitar seguramente luego para seguir conversando. Sí, sí. Y ojo, el ciudadano, yo creo, agradece también finalmente que un partido no busque ese tipo de diversidad entre sus candidatos. Sí. No, es que no le va a quedar otra a los partidos, si no se renuevan, desaparecen, ¿no? Ahora, pues, no, que se les ha dado una oportunidad más para que subsistan luego de la elección general del año pasado. Pues si ya no la aprovechan ahora, definitivamente van a desaparecer, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pardo, por acompañarnos. Hemos conversado con Cristian Pardo, miembro de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Lima. Hacemos una pausa y retornamos con más aquí en JN Noticias.